¿Qué pasó para cerrar ese ciclo en tu vida? Me ganó el interés de estudiar otros temas. Sí, yo decidí ser visionario. Nadie ama lo que no conoce. En nuestros momentos de cumbre, el diablo se apodera de nosotros. Quiero ya pasar al tema de Fluir para no sufrir, este libro que tengo en mis manos y que ya está en todas las librerías, pero quiero hablar de la conclusión en CNN. ¿Qué pasó para cerrar ese ciclo en tu vida? Pasaron muchas cosas, pasaron varias cosas. Por ejemplo, yo dejé de interesarme por informarme demasiado sobre lo que pasa en el mundo. ¿Y cómo puedes tú seguir siendo coherente con un compromiso donde estás en el prime time de una cadena internacional de noticias si no te interesa informarte demasiado? ¿Y por qué era esa falta de interés? Porque me ganó el interés de estudiar otros temas y no los hechos. ¿Ves? Yo descubrí hace unos 10 años más o menos que hay dos tipos de personas en el mundo. Sí. Los observadores son los que utilizan su cerebro y su lenguaje para describir la aparente realidad que sus 5 sentidos procesa. Correcto. Entonces es la gente que como un papagayo, una cotorra te repite, estamos en crisis, ¿viste lo que pasó? Hay guerra aquí. Te cuentan todo lo que ya viste en tus redes sociales. Las Kardashian, ve lo que está haciendo las Kardashian. Correcto. Entonces esos son observadores. Hay un 10% de la población, fíjate, es minoritario, que son los visionarios. Utilizan su lenguaje y su cerebro no para describir la realidad, sino para transformarla, para crear desde su imaginación y creatividad y sus inteligencias todas aunadas una mejor posible realidad. Y yo decidí que yo quería estar en ese grupo. Acabas de decir algo muy importante que yo no lo había puesto en palabras. Lo creo, no lo había escuchado y me gustaría que la gente le regrese estos 20 segundos y vuelva a escuchar esto. Los dos tipos de personas. Observadores y visionarios. ¿Decidiste ser visionario? Sí, yo decidí ser visionario. Además, yo me doy cuenta que desde niño fui visionario, aun cuando el sistema me coartaba un poco mi capacidad de ser visionario, porque yo tenía que seguir discursos que ya estaban escritos, que yo no los podía escribir, ¿ves? Claro. Entonces, ahí me cortaban muchísimo esa visión, pero por eso decidí salir. Pero desde la niñez yo me acuerdo que le dije a mi madre, ¿sabes? Hay una escuela más grande, aunque no está en el pueblo. ¿Me consigues entrar en ella? Y me fui a la escuela más grande. Y después descubrí que había otra escuela que supuestamente era para desarrollar talentos artísticos. Y le dije a mi madre, mira, y mi madre fue haciéndolo. Sí. Y luego cuando ya no tenía que pedírselo a mi madre, tomé las decisiones de irme a la capital, a conquistar la capital del país y luego a salir a un universo tan desconocido como un país de habla inglesa que no tenía nada que ver con mi cultura. Y ahora voy a dar incluso otro paso, que es empezar a hacer carrera en inglés, no solo en español, ¿ves? Porque uno tiene que conquistar sus miedos, no matarlos, que queden ahí, pero sin comida, para que sean pequeños. Sí. Y conquistarlos y decirles, ahí estás. Sí puedo. Pero a pesar de ti sí puedo, sí me atrevo, sí doy el paso. Entonces, ese es el criterio de la vida, Roger. Lo demás es subsistencia. ¿Y qué te dijo la cadena? Porque eran muchos años, era un programa muy exitoso. Sí. Eras la figura de CNN en español en Estados Unidos. ¿Cómo tomaron esa noticia? Pues la verdad que mira, primero no se lo creyeron, me dieron 15 días para que lo repensara y yo ya lo había pensado demasiado. Y la verdad que sufrí mucho mi salida, sobre todo porque cuando tú sufres y dejas a una persona que confió en ti y te puso en un lugar y te veía para siempre en ese lugar porque sabía de tu potencial y tú decides que no es el lugar para siempre, que te quieres tomar una pausa. Si te pones en los zapatos de esa persona, sabes que estás dañando una confianza que ahí se creó. Claro. Y eso sucedió. Y yo lo lamento porque, bueno, obviamente no era mi intención. No me fui de ahí para salir a otra televisora, ¿ves? Me fui de ahí para fundar una fundación sin fines de lucro que trabaja inteligencia emocional con jóvenes, un emprendimiento que es Cal Enterprises para poder hacer retiros, viajes por el mundo. Y luego en estos 6 años que ya hace que yo salí de CNN, pues es la fundación Cal Enterprises más una escuela online, un influencer circle, un centro de bienestar que acabamos de en medio de la pandemia abrir en Miami que se llama el Cala Center. O sea, es siempre pues con gratitud como antídoto contra esa ambición malsana de tantos deseos, pero con gratitud es siempre explorar qué más hay y qué más uno puede divertirle
hacer realidad si llegó como una semilla de un deseo a tu mente, ¿no? Creo que la vida ha sido muy buena contigo, te ha dado muchas bendiciones, pero ahora tú le estás regresando a la vida, obviamente impactando a muchísimas gentes, ese tipo de gratitud de la vida. ¿Cómo te sientes ahora en esta faceta de ahora tú regresarle a la vida todo lo que te dio y mucho más, impactar a miles de personas? Es que creo que es un ciclo virtuoso. Cuando tú recibes tantas bendiciones y las aprovechas, luego te toca convertirte en un instrumento de servicio. Sí. Y ese es el círculo virtuoso de sentir que das más incluso de lo que aspiras a recibir. Y por eso la fundación es como que esa cosa así superior, ¿ves? Porque yo trabajo para la fundación y no recibo un centavo a cambio. Entonces, esos días donde yo dedico horas o todo lo que hago para la fundación nuestra, yo digo, esa es la devolución sin esperar absolutamente nada a cambio. Claro. Que uno deja en personas que no tienen ningún tipo de lazo sanguíneo con uno, pero que les transformas la vida o le aportas algo para su futuro. Entonces, la verdad que, mira, más que bendecido. Sin embargo, te puedo decir algo. Yo creo que todo tiempo futuro siempre será mejor. O sea, lo mejor está por llegar. Está por llegar. Oye, Ismael, ahora sí hablemos de este libro, Fluir para no sufrir. Libro número 11 si metemos todos en la lista. Hay colaboraciones con otros. Hay colaboraciones y 2 libros para niños, Ser como el bambú y La piñata mágica, que salieron ya hace unos 5 años. ¿De qué trata Fluir para no sufrir? Fluir para no sufrir es un manifiesto de vida para que los seres humanos entendamos que el dolor nos va a tocar en nuestra cuota de existencia. Sí. Va a haber dolor porque hay pérdidas y porque nosotros queremos trabajar el desapego, pero vivimos entre apegos. Nos apegamos a las personas, nos apegamos a las cosas, nos apegamos a los títulos que nos dan. A las historias. Entonces vamos a tener dolor, ¿verdad? Pero el sufrimiento extendido, yo le llamo extendido, es opcional. Sí. Es algo que uno puede realmente trabajar desde el entendimiento de cuáles son los principios o valores sobre los que se sustenta su plan de vida. Claro. Y me di cuenta que cuando yo no tenía principios y valores bien claros, yo era capaz de violarlos por satisfacer necesidades no cubiertas. Y ahí ya uno pierde integridad, que por cierto es el principio número 1 de estos 11 del líder bambú, que es la brújula que proponemos con el libro. Entonces ahí está integridad, ahí está versatilidad, ahí está fuerza serena, que es, por ejemplo, ok, me agreden. Yo tengo 2 opciones. Saco mi fuerza bruta o respiro. Lo que pasó en los Oscars con Will Smith. Will Smith, que se ha arrepentido 1 y 1000 veces, pero... Hay que darle el libro. Hay que darle el libro. Hay que darle el libro. ¿Cuál era, digo, ahorita que estás mencionando, cuáles son las 2 formas de tomar ese tipo de situaciones? La primera es la más reaccionaria. Es donde te conviertes, como se convirtió él, en un animal que es casi un terrorismo ausente de conciencia elevada de un ser humano. A mí lo que más me preocupa es que he visto a muchas mujeres alabar la violencia de Will Smith. He escuchado a mujeres que dicen, wow, ¿cuánto daría porque mi esposo me defendiese de esa manera? Y yo digo, he leído en redes sociales. Tú lo has leído, ¿no? Por supuesto. Y yo digo, pero por Dios, ¿estamos en el tiempo de las cavernas? ¿Estamos en el tiempo de la defensa con violencia? ¿Cómo tú puedes decir no al bullying con una bofetada? Claro. No. Al bullying no se puede ir a contradecirlo, ya que es violento. Fíjate, y es una violencia muchas veces que ni siquiera es física, es verbal, pero lacera el alma, lacera el ego, lacera el corazón de un ser humano. Pero ¿cómo tú vas a contrarrestar algo tan dañino con algo peor? Que es incluso un golpe físico a un ser humano. Yo no juzgo porque me ha pasado a mí, no lo de las bofetadas, porque la verdad que con la violencia sí nunca he podido entender que alguien incluso por amor violente a otro ser humano físicamente. Pero sí he violentado de palabras y he tenido que ofrecer disculpas y me he sentido avergonzado. Entonces nos puede pasar a todos. Pero eso que él utilizó es la fuerza reactiva que viene visceralmente de lo que somos cuando somos seres casi animales, primitivos. En cada cerebro humano está el cerebro reptiliano, que es un cocodrilo. A Will Smith le salió el cocodrilo. Sí. Tenemos el límbico, que ya es un caballo. Y los caballos son tiernos. Fíjate que se usan en terapias con niños autistas. Sí, sí, sí. Y por encima de ese tenemos el cerebro noble, que es la corteza prefrontal, que es la inteligencia de tu pensar, no reaccionar. O sea, a mí alguien me puede ofender y yo tengo 2 alternativas. Reacciono en el momento o digo sentir, soltar, sonreír.
Y ahí cuando tú haces eso, posiblemente tu respuesta es mucho más elevada. Y créeme, neutralizas a tu adversario o al agresor. No sé si tenemos tiempo y te hago una anécdota. Tenemos el tiempo. Perfecto. Que tú quieras. Te hago la anécdota de Winston Churchill cuando era primer ministro británico y entró al Congreso, al Parlamento británico, y tenía una altísima oposición. Sí. Y una señora, pero gritando, vociferando, así con la cara que le puso Will Smith cuando le dijo en palabras, que también fue muy feo, también lo que le dijo a Chris Rock, ¿verdad? Con malas palabras y una cosa, ¡wow! Bueno, esta señora, imagínate, en versión mujer, le dijo a Winston Churchill, Señor Churchill, you are despicable. Usted es despreciable, un ser odioso, repugnante. Si yo fuese su esposa, le envenenaría el café. Y parece que Winston Churchill hizo esto que te digo de sentir, soltar, sonreír, porque fíjate la respuesta que él dio cuando todo el mundo se quedó en silencio. Y él le dijo, señora mía, si yo fuese su esposo, me tomaría el café. ¿Ves? O sea, además tuvo tiempo de hacer algo claro, porque a eso yo le llamo sarcasmo sagrado. Y los ingleses son buenísimos. Pero además algunas veces ya me ha salido, ¿ves? Porque he evitado que salga el lobo feroz. Le he dado tiempo a respirar al lobito noble y me ha salido. A mí me salió con una entrevista de Evo Morales, que el tipo, siendo presidente de Bolivia, y yo en la casa de gobierno a las 5:30 de la madrugada, que me dio la entrevista a las 5:30 de la madrugada y me empezó a ofender porque tú que vienes del imperio, estamos en Bolivia, además eres un agente de la CIA y CNN a mí me ha irrespetado mucho. Bueno, me dijo gusano, apátrida. Y yo, respira Ismael, respira. Además le había regalado el poder de escuchar, o sea que no podía no escuchar, ¿entiendes? Poner en práctica lo que habías escrito. Dije, Ismael, serénate que Dios te va a dar la oportunidad de que tú puedas dar una estocada de altura. Sí. Y él siguió con su sarta de ofensas. Y en una de esas dijo, porque además sé cómo te escapaste de Cuba. Y ahí yo dije, cuidado, señor presidente, porque uno solo se escapa de una prisión. ¿Qué usted me está queriendo decir con eso? Se quedó frío, sin palabras, neutralizado. Y yo dije, yes. Bien. ¿Ves? Eso es lo que es el sarcasmo sagrado. Claro. Pero para eso tú tienes que contener el lado bruto y la fuerza bruta que hay dentro de ti, porque si no sale ese. Y Will Smith yo creo que tuvo una gran enseñanza. Es un tipo que ha hecho un trabajo espiritual muy profundo. Él llevó a Sadhguru a su casa. A este gurú que anda por todas partes del mundo. La verdad es que, digo, no quiero detenerme mucho en esto, pero cambió la imagen que teníamos de Will Smith, de una persona con valores, tranquilo, etcétera. A todos nos descolocó de lo que pasó. Pero fíjate qué interesante que Denzel Washington, su amigo, le dijo en inglés, lo que voy a traducir al español, le dijo, amigo, recuerda que en nuestros momentos de cumbre el diablo se apodera de nosotros. ¡Wow! Qué fuerte la reflexión, ¿no? Sí. Cuanto más alto estamos, más hay que cuidarse y protegerse de que no se te salga la arrogancia o esa petulancia o esa cosa de fuerza bruta por el lugar donde estás. Y yo creo que es una buena lección que le dio Denzel Washington, no a él, a mí. Yo me lo tomé como lección personal también. Y todos nos podemos llevar de tarea también, ¿no? Tenerlo tatuado. Ismael Cala, qué gusto hablar contigo. Gracias. Me encanta porque contagias ese positivismo y me gusta estar rodeado de ese tipo de personas. Antes de terminar, Ismael, me gustaría preguntarte, y le pregunto a mis invitados en este podcast, Comunidad Wimo, ¿cuál es el propósito de la vida de cada uno? En tu caso, ¿cuál crees que es el propósito de la vida? El propósito es crecimiento personal, autoconocimiento, el saber que todos los días tú conoces un poco mejor, sin tapujos, quién eres, para aprender a amarte de manera más real. Nadie ama lo que no conoce. Y por eso mucha gente no se ama, porque no se conoce. Claro. A mí me costó mucho conocer qué había detrás del personaje que la gente veía en televisión. Hice el proceso y hoy me amo por Ismael, no por las cámaras o los micrófonos que le producían tantos aplausos a ese personaje llamado Cala. Y el segundo propósito en la vida es contribución. Alguien que no se sienta útil porque no aporta valor a otros, su vida no tiene mucho sentido. Entonces, el propósito de la existencia humana es esa, autoconocimiento para crecer hacia adentro y luego riqueza hacia afuera. Yo no pondero la pobreza. A mí que nadie me venga a decir que los ricos no entran al reino de los cielos porque le digo basofia, basura, estiércol. Pero
tienes que crecer primero adentro para que lo que generes afuera haga sentido y tú estés lleno, sobre todo adentro. Y luego contribuir, o sea, repartir, darte, ser parte de algo que constantemente está haciéndole la vida mejor a otros seres humanos. ¿Regresarías a televisión? Claro. ¿Te gustaría? Claro, hice televisión en la pandemia, en Mega TV en Estados Unidos, pero sin firmar contratos. No, les dije, mira, el mundo está parado, detenido. Yo hago mes a mes, y me divertí, Roger, no te puedo explicar. Hice un late night show, hacía sátira política, me metí en un lío gigante porque me dijo la gente que yo le llamé perra a Melania Trump, malinterpretaron un chiste, pero la vida va de eso, ¿ves? De tomar riesgos. Claro. De salirte de tu propio molde, de tu propia caja, aunque los demás todavía no te intenten conocer o leer como les gustaría. Sí. A mí eso es como secundario. Pero volvería a televisión con espacios que sean flexibles, claro, y que tengan una línea editorial que yo sepa donde yo no diga o haga nada que va en contra de lo que Ismael en este momento cree desde su corazón. Entonces tiene que ser algo como muy especial, ¿sabes? Gracias, Ismael. Gracias por el libro. Gracias a ti. Por tu tiempo. Gracias por retrasar tu viaje a Monterrey. Coordinar esto ha sido titánico, pero valió la pena y bienvenido a México y espero que nos veamos pronto. Volveré más veces.